sobre la acción de cumplimiento. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en el Tribunal Constitucional, escribí un artículo sobre la temática que se publicó en Chile, y bueno, desde entonces tal vez he cambiado algunas ideas que tenía sobre la acción de cumplimiento, y bueno, lo que voy a hacer es básicamente narrar un poco sobre los supuestos teóricos, los supuestos de procedencia y el trámite que sigue la acción, que creo que es lo que un poco se espera de esta exposición. Entonces, perdón, puedo iniciar directamente, ¿no? Adelante, doctor, puede iniciar. Sí, bueno. De todas maneras, el trabajo está en internet, pero lo voy a ir explicando un poco en mis propias palabras para que tal vez si el trabajo fue muy enredado, pues pueda entenderse de una manera un poco más clara, ¿no? Con la experiencia que he tenido después de haber escrito el trabajo. Como nosotros sabemos, nosotros generalmente diferenciamos entre los derechos, entre el derecho en su dimensión objetiva de su dimensión subjetiva, ¿no? Esa es una herencia que tenemos de Kelsen. Kelsen creía que básicamente cuando nosotros decimos derecho a la vida, derecho a la libertad de locomoción, nos referimos al derecho en su dimensión objetiva. Y cuando se presenta una situación concreta, es decir, han intentado matar a una persona, han impedido que una persona pueda movilizarse de un lugar a otro lugar, pues emerge el derecho subjetivo. Entonces, Kelsen creía que el derecho subjetivo no es otra cosa más que el reflejo o el reverso del derecho en su dimensión objetiva. Ahora, lo que nosotros tendríamos, cuando generalmente hacemos referencias, que en el amparo constitucional lo que intentamos proteger son derechos subjetivos, y en la acción de cumplimiento lo que buscamos proteger es la norma, es decir, el derecho en su dimensión objetiva. Entonces es posible que exista una norma que establezca que, bueno, pero esa clasificación que he hecho hace un momento entre derecho objetivo y subjetivo, la verdad es que el Tribunal Constitucional no lo tiene para nada claro, porque vamos a encontrar que hay una serie de sentencias que se contradicen todo el tiempo, ¿no? En algún caso el tribunal dice, bueno, esto de la acción de cumplimiento no está vinculado a los derechos subjetivos. Bueno, la siguiente semana dice, no, pero aquí el Código Procesal dice que siempre y cuando le afecte, entonces seguramente se refiere a derecho subjetivo. Y bueno, un colega que tengo lo que dice es, bueno, no, lo que pasa es que aquí la acción de cumplimiento debería tutelar derechos colectivos. Entonces, bueno, me parece que esa ha sido la confusión que ha generado la idea de la acción de cumplimiento, ¿no? Y ha permitido que se confunda tanto con la acción de inconstitucionalidad por omisión como por el amparo constitucional por omisión. Pero si nosotros partimos de la doctrina generalmente aceptada en Perú, en Colombia, en la mayor parte de los textos jurídicos, incluso la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional, vamos a entender que lo que se está buscando con la acción de cumplimiento es tutelar el derecho objetivo. Por lo tanto, si tenemos una norma ¿no? En atención al derecho a la salud, si en un determinado municipio se encuentra una cantidad de X de perros con rabia, la autoridad competente, digamos la alcaldía o el gobierno a través del Ministerio de Salud realizará tales actos en tal plazo, ¿no? Y bueno, ya ha transcurrido ese plazo superabundantemente y bueno, no se ha realizado ninguna medida conforme establece la norma. Entonces, pese a que hace referencia al derecho a la salud, sigue siendo un derecho objetivo y por lo tanto se puede pedir el cumplimiento con la acción de cumplimiento. Pero si es una persona, esa persona es la que está, pues, su barrio es la que está atestada de perros rabiosos, ¿no? Y bueno, el gobierno no ha hecho nada, pese a que hay una norma que establece para proteger su derecho subjetivo, va a demostrar que vive en una determinada zona, y en esa determinada zona, pues, está siendo afectado su derecho a la salud, a la integridad personal, y por lo tanto lo que va a interponer es el amparo constitucional. Entonces, básicamente, ¿no? La doctrina mayoritaria, la mayor parte de las sentencias, repito que hay algunas sentencias que a veces se contradicen, como me entenderán, y pareciera que no han entendido muy bien la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo que llevamos básicamente con Moscoso, pero la mayor parte de las sentencias no hacen esa confusión, pero tendríamos que, mientras que en la acción de cumplimiento, lo que analizamos es el deber jurídico de una autoridad. En el amparo constitucional, lo que analizamos es el derecho subjetivo de una persona, de un grupo de personas, ¿no?
Entonces, el análisis que vamos a realizar es diferente porque nos estamos basando en normas de distinta naturaleza. Porque cuando hablamos de derechos y hablamos de amparo, como se refirió por el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, nos estamos refiriendo a principios, ¿no? A principios en sentido de que, bueno, tengo libertad de expresión. Para concretar ese principio que es general en una regla, pues tenemos que seguir un proceso interpretativo y decir, bueno, a mi cliente la libertad de expresión implica que podemos insultar a un funcionario público porque los funcionarios públicos pues, se han sometido por la naturaleza del cargo al escrutinio y la crítica pública. Pero por el otro lado, ¿no? Por el otro lado tendríamos que en la acción de cumplimiento lo que estamos estudiando, lo que estamos analizando son las reglas. Es decir, la tal autoridad tenía en un plazo determinado, con una condición cumplida y debió realizar tal actuado. Y no lo ha realizado, hay una mora en la realización del determinado acto. Entonces, son dos enfoques que incluso pueden recaer sobre el mismo caso, distintos. Es decir, cuando nosotros estudiamos en la universidad, pongamos el caso de una vez en Colombia, había una cañería de aguas servidas que se rompe y empiezan las aguas servidas a caer por todo un barrio. Entonces, va a depender de qué acción vamos a interponer de acuerdo al enfoque que le dé el abogado. Es decir, por una parte podría ocurrir que el abogado indique que la rotura de la cañería y la invasión de aguas servidas al barrio pues está afectando un derecho subjetivo y está afectando el derecho a la salud de su cliente, ¿no? Y por lo tanto va a interponer amparo. O podría alegar simplemente que las aguas servidas están invadiendo todo el barrio y, bueno, no necesita demostrar que vive en esa zona, no necesita demostrar que tiene una afectación a un derecho subjetivo y va a plantear una acción popular para proteger el derecho a la seguridad pública. O puede ser que si es que hay una norma que ha establecido o a partir de la cual se puede identificar un deber omitido y una autoridad concreta que ha incumplido ese deber, entonces va a interponer la acción de cumplimiento. Y eso no debería llamarnos la atención, porque a veces en algún curso algún alumno dice o alguna persona dice, no, lo que pasa es que cómo pueden proceder las dos acciones, pero eso es lo que pasa todos los días. Cuando viene generalmente un cliente, donde un abogado, entonces el cliente le narra todo lo que ha sucedido y el abogado lo que hace es elegir el camino. Dice, bueno, vamos a iniciar un proceso penal, seguro ahí vamos a poder cobrar más rápido, amenazándolo. No, 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 vamos por la vía civil, vamos a pedir la nulidad. No, 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 vamos por esta otra vía, Entonces es el abogado el que va a elegir de acuerdo al enfoque que va a tomar y cuál es la acción que procedería. En ese sentido, básicamente, el fundamento de la acción de cumplimiento viene de un dicho de la colonia. Había un dicho que decía, seguro todos lo recuerdan, ¿no? Que decía, la ley se acata pero no se cumple. La ley se acata pero no se cumple significaba básicamente que no discutíamos la ley, que, bueno, si el rey ha ordenado, no sé, una medida a favor de los indios, de los indígenas, etcétera, bueno, no había que discutir con el rey, no había que decirle no, que no estamos de acuerdo, pero tampoco había que cumplirla. Entonces, el problema de la acción de cumplimiento tiene que ver con la dimensión del Estado de Derecho, mientras que la acción popular, por ejemplo, tiene que ver con la dimensión del Estado social de Derecho, es decir, la idea de que vivimos dentro de una sociedad, nos debemos a esa sociedad y, bueno, debemos realizar actos a favor de esa sociedad. La idea de acción de cumplimiento viene vinculado al cumplimiento de la norma, ya no si esa norma está relacionada a un derecho o no está relacionada a un derecho, sino simplemente que queremos que el ordenamiento jurídico se pueda cumplir. Entonces, por supuesto que eso va a implicar que nosotros vamos a necesitar una regla que sea una regla, vamos a llamar en sus términos kelsenianos, completa, ¿no? Ustedes saben que Kelsen, en teoría por el derecho, diferencia las normas completas de las normas incompletas. La norma completa es aquella que tiene un supuesto y una consecuencia, es decir, al supuesto se le imputa una consecuencia. Eso diferencia la causalidad. Eso está en todos los libros de Kelsen.
Y la norma incompleta es aquella que puede tener un supuesto, pero no tiene una consecuencia. Entonces, la labor del abogado al momento de interponer la acción popular, perdón, la acción de cumplimiento, o la labor del juez al momento de resolver esa acción de cumplimiento, es completar esa norma. Es decir, si la norma establece, ¿no? Si se me ocurre un invento, ¿no? Si hay 5 perros rabiosos en la ciudad, pues se tomarán las medidas. Pero no se sabe cuáles son esas medidas. Hasta ese momento no puedes interponer la acción de cumplimiento porque tendrían que existir unas medidas concretas, ¿no? Unas medidas concretas. Y entonces lo que tendrías que hacer, si la ley dice eso, tendrías que recurrir tal vez a un decreto, intentar hacer algo que en derecho llamamos integración normativa. Sumar las normas y decir, bueno, la ley establece que el gobierno central o el gobierno municipal o departamental deberá realizar medidas. Pero bueno, tenemos esta otra norma que de manera independiente regula que en casos de rabia o en casos de enfermedades se tomarán estas medidas. Entonces, integramos normativamente las normas y decimos, bueno, si la ley establece que se deben tomar medidas, entonces esas medidas devienen de esta otra norma. Por lo tanto, en los términos de Kelsen, de tener una norma incompleta, tendríamos una norma completa. Eso significa, por tanto, que la acción de cumplimiento nos va a servir para pedir el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento el cumplimiento de una norma, el cumplimiento de una norma, eh, el cumplimiento de una norma nos va a servir para pedir el cumplimiento de una norma que sea concreta. Es decir, que identifique al titular del deber y que, bueno, que ese deber esté en mora, ¿no? Que ahora lo analizamos, los criterios para identificar. Cuando hice el trabajo esos años, el tema polémico que de pronto lo puse y también tiene el título, ¿no? La acción de cumplimiento como acción tutelar, era justamente este punto que deviene del debate que existe en Perú. Es decir, el profesor César Landa y con otros profesores discuten sobre si existe el derecho, un derecho innominado, ¿no? Un derecho innominado a que se cumpla la ley. Entonces, si nosotros podemos decir, sí, existe el derecho a que existe el derecho a que se cumpla el ordenamiento jurídico, ¿no? Si existe un derecho denominado en ese sentido, estaríamos hablando de una acción tutelar. Pero si ese derecho objetivo a que se cumpla el ordenamiento no existe, sino que en realidad es el reverso del Estado de Derecho, es el reverso de la seguridad jurídica, pues la acción de cumplimiento no sería una acción tutelar, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar a temas tan teóricos para no aburrirlos. Entonces, en este sentido, el cumplimiento de, de, de la acción de cumplir, bueno, las normas las cuales se puede pedir el cumplimiento voy a saltar toda esta parte para no aburrirlos igual, pero las normas que se pueden pedir el cumplimiento en este caso, ¿no? Serían el texto constitucional en primer lugar, ¿no? El bloque de constitucionalidad. Tenemos que en Perú, por ejemplo, hay jurisprudencia donde se ha pedido el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que se refiere a la consulta previa. Entonces, en esos casos, el Tribunal Constitucional ha concedido la tutela, entendiendo que los tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y que por lo tanto tienen una exigibilidad directa. Y cuando nosotros haré esa aclaración en esta parte, cuando nosotros hemos asumido la acción de cumplimiento, sin duda alguna hemos tenido una inspiración significativamente importante del Perú y de Colombia, ¿no? La acción de cumplimiento, los términos parecidos a la Constitución boliviana se han establecido primero en la Constitución colombiana y posteriormente se han establecido en la Constitución peruana. Pero si nosotros revisamos la Constitución tanto peruana como colombiana, tenemos que la acción de cumplimiento sirve para hacer cumplir la ley y los actos administrativos. Hay una sentencia en Colombia donde se va a discutir respecto a si debería permitirse o no o debería utilizarse la acción de cumplimiento para hacer cumplir la Constitución. La Corte Constitucional colombiana va a rechazarlo porque va a decir, la Constitución tiene más principios que reglas, por lo tanto, como tiene más principios que reglas, la acción de cumplimiento quedaría un poco divagante. Pero en Bolivia, cuando hemos introducido la acción de cumplimiento, hemos dicho la acción de cumplimiento sirve para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y entonces ahí nos hemos generado una especie
impedimento, hemos casi quitado la eficacia a la acción de cumplimiento. Porque si nosotros pensamos, generalmente, casi por regla general, cuando hay una ley, cuando hay un texto constitucional, para ser operativo esa ley, esa constitución, lo que nosotros necesitamos es un desarrollo administrativo mínimo. Y ese desarrollo administrativo mínimo se da en actos administrativos. Entonces, lo que va a ocurrir es que estaba muy claro en Colombia y en Perú que cuando tenemos una ley que dice, bueno, cualquier persona podrá estar desactuados, el reglamento dice, podrá presentar estos documentos para acreditar tal requisito, podrá hacer esto, tendrá tal plazo, etcétera. Y eso lo hacemos en normativamente administrativa, decretos. Pero como el texto constitucional boliviano establece solamente que sirve para hacer cumplir la ley y el texto constitucional, entonces esos decretos, esas resoluciones, etcétera, actos administrativos, pues ya no se pueden pedir en el cumplimiento de la acción de cumplimiento. Entonces, lo que se ha hecho el año 2011 es hacer una interpretación amplia, ¿sí? Porque como ustedes saben, el concepto de ley, ¿no?, tiene doble significación, tiene cierto grado de ambigüedad. Por una parte significa ley en sentido formal y por el otro lado significa ley en sentido material. Y si nosotros tomamos en cuenta cuando el texto constitucional dice la acción de cumplimiento sirve para hacer cumplir la Constitución y las leyes, y tomamos el concepto de ley en sentido formal, solamente iba a implicar que servía para hacer cumplir la ley establecida la ley establecida por la Asamblea Legislativa, ¿no?, por el Congreso del Parlamento, pero no así los decretos, no los reglamentos, etcétera. Entonces el tribunal toma el otro significado y amplía la procedencia de la acción de cumplimiento y dice, bueno, no, cuando la Constitución establece sirve para hacer cumplir la ley y la Constitución, ley se refiere a ley en sentido material, y eso significa que refiere a decretos supremos, a todo acto normativo que no ha seguido el procedimiento legislativo, que no ha emergido de un órgano deliberativo, como es la Asamblea Legislativa, las asambleas departamentales, los consejos municipales, y bueno, pero que sin embargo funciona materialmente como una ley. Y entonces, de esa manera es que se amplía a reglamentos, a otro tipo de normas. Pero en la sentencia constitucional de 2011, el problema que tenemos es sobre los actos administrativos. Los actos administrativos como tales no son equivalentes, como se ha demostrado, no se ha demostrado, se cree por parte del Tribunal Constitucional en las demandas de inconstitucionalidad, las circulares, los memorándums, cierto tipo de comunicación interna, etcétera, no son considerados como una norma y por lo tanto ni siquiera podría alcanzar el concepto de ley en sentido material. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit argumentativo cuando la sentencia constitucional establece que incluso estos actos se pueden pedir su cumplimiento a través de la acción de cumplimiento y el Tribunal Constitucional pues no ha tenido no ha podido explicar específicamente por qué tendrían que pedirse su cumplimiento a través de la acción de cumplimiento, este tipo de actos, ¿no?, que no son considerados como actos propiamente tal normativos. Entonces, la acción de cumplimiento va a proceder para el cumplimiento de normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, leyes en sentido material, leyes en sentido formal y finalmente actos administrativos, y bueno, todos estos, vuelvo a repetir, se deben concretar en un deber jurídico de una autoridad concreta a través de este proceso de integración normativa, ¿no? ¿Cuáles son básicamente las características, ¿no? Por regla general entendemos que, repito, no es posible tutelar derechos subjetivos, ¿no?, aún sea por omisión. Por lo tanto, si no se cumple una sentencia, estamos ante un derecho subjetivo, no se puede pedir la acción de cumplimiento. No se ha cumplido un contrato, entonces estamos ante un derecho subjetivo, no se puede pedir el cumplimiento. Entonces, creo que haciendo una interpretación del Código Procesal Constitucional de manera sistemática y haciendo una interpretación del texto constitucional, de muchas maneras podríamos llegar a ese criterio. Por otra parte, me entenderán, si es que no se está afectando un derecho subjetivo, tampoco tendremos que hacer referencia a que corre el plazo de los 6 meses. Porque lo que ha ocurrido en el texto constitucional es que cuando se ha elaborado la Constitución, se remite básicamente el procedimiento todo al amparo constitucional.
Y me parece en lo personal que la autonomía de la acción de cumplimiento, la acción popular, pues se ha ido, ha desaparecido. ¿A qué me refiero con la autonomía? Me refiero básicamente a que la acción de popular, por ejemplo, que tutela derechos colectivos, debería tener su propia configuración procesal en la medida en la que los derechos que se están tutelando respecto al amparo constitucional son distintos. Y la acción de cumplimiento también. Pero cuando el legislador ha establecido que el procedimiento para la tramitación de la acción popular, la acción de cumplimiento se regirán por el procedimiento establecido en el amparo, pues ha generado muchas confusiones. Por ejemplo, que en las primeras sentencias el tribunal establezca que la acción de cumplimiento tiene un plazo para plantearse, que sería de 6 meses, o que rige el principio de subsidiariedad. Pero eso no tiene ningún sentido. Porque si lo que estamos hablando en la acción de cumplimiento es que una norma, sea constitucional o legal, no se ha cumplido, entonces existe una omisión y eso implica que se puede interponer la acción de cumplimiento hasta mientras exista esa omisión, exista esa mora en el cumplimiento de la norma, ¿no? De tal manera que si la norma no ha sido abrogada, no ha sido declarada inconstitucional, no ha salido del ordenamiento jurídico y sigue generando una obligación a un determinado funcionario público, entonces la acción de cumplimiento tendría que proceder, por supuesto, ¿no? En cambio, la subsidiariedad tampoco tendría que proceder. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional peruano va a diferenciar sobre los tipos de inactividad. El tipo de inactividad básicamente material es aquel en el cual nos apersonamos ante la administración pública y hacemos una solicitud, es decir, en ejercicio del derecho a la petición. Le pedimos a la administración pública, ¿no? Le pedimos a la administración pública que, bueno, nos emita algún trámite, nos realice algún acto administrativo a nuestro favor, etcétera. En ese caso, lo que estamos hablando es de derechos subjetivos, porque al final de cuentas, si es un derecho a la petición, estamos pidiendo algo que va a incidir en las facultades que nosotros tenemos de hacer o no hacer, o de pedirle a otro que haga o deje de hacer. Y entonces, lo que va a decir el Tribunal Constitucional peruano es que en esos casos lo que procede es el recurso revocatorio y el jerárquico. Porque si es derecho a la petición y se sobreentiende no nos han respondido, nos han respondido de manera negativa, bueno, entonces tienes el revocatorio jerárquico, luego el amparo constitucional, porque te están afectando o están extinguiendo, están manteniendo, están modificando, están creando una relación jurídica. Entonces, en ese caso, agotas el revocatorio jerárquico y luego vuelves al amparo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho subjetivo. En cambio, en la acción de cumplimiento no se da eso, sino que se presenta algo que se llama la constitución en renuencia. Y la constitución en renuncia, como se dice tanto en Perú como en Colombia y algunas sentencias del Tribunal Boliviano, refiere a que lo que tú haces antes de interponer la acción de cumplimiento es no reclamar siquiera, no haces una petición. Recuerdas a la autoridad competente que tenía un deber y que debía cumplirlo en un determinado plazo y que no lo ha hecho. Y que como no lo ha hecho, lo estás básicamente constituyendo en renuencia. Significa que estás anunciando que vas a interponer la acción de cumplimiento. ¿Para qué tú querrías, pues, constituirlo en renuncia? ¿Por qué la Corte colombiana, los peruanos dicen que constituimos en renuncia a alguien? Porque cuando tú le presentas una nota, una carta, le dices, les recuerdo que usted tenía el deber de hacer esto hasta la semana pasada y no lo ha hecho. Lo que estás haciendo es darle la oportunidad a que la autoridad te justifique y te diga, bueno, no lo he podido hacer por esto. Ha habido una ampliación de una ley, el deber jurídico ha desaparecido, no sé. O simplemente que te diga, bueno, lo que pasa es que la autoridad titular del deber jurídico no soy yo, es la ETA o de pronto es el nivel central, qué sé yo, ¿no? Entonces te pueda remitir a la autoridad competente para que tú puedas interponer la acción de cumplimiento de tal manera que no, el debate sobre quién es el titular, ¿no?, del deber jurídico no se realice en la vía constitucional, sino al momento de constituir en renuncia a una determinada persona. Esa constitución en renuncia, entonces, no es el ejercicio de un derecho subjetivo. No se está ejerciendo, dice el Tribunal Constitucional peruano, un derecho a la petición. Por lo tanto, no procede el recurso revocatorio y jerárquico. Más o menos para explicar una acción que se ha tenido, ¿no? Era ahí por el 2014, eran varios
En Santa Cruz era era una ordenanza municipal que establecía que los minibuses pequeños tenían que desaparecer del centro para viabilizar la circulación y que todos los transportistas tenían que adecuar sus vehículos a vehículos de cierta cantidad de personas, mucho más grandes. Entonces acuden donde el alcalde y le dicen, bueno, miren, esto tenía que cumplirse como que hace 5 años y hasta ahora no se cumple. Nosotros hemos comprado vehículos que son grandes y bueno, seguimos sufriendo las trancaderas, pero al mismo tiempo, al final hemos cumplido algo que, mire, usted no está haciendo cumplir. Y entonces no sirve de nada que nosotros hayamos cumplido. No es que ellos estén pidiendo algo, sino que le están recordando a la autoridad, en este caso al alcalde, que debía cumplir la norma jurídica. Entonces, lo que están haciendo es, si el alcalde responde negativamente y dice, no, no voy a cumplir la norma, o simplemente no responde, vencido el plazo legal para responder, se constituye en renuencia y procede la acción de cumplimiento. Contra esa falta de respuesta, o incluso una respuesta negativa diciendo, no voy a cumplir la norma, no procede el derecho, el recurso revocatorio ni el recurso jerárquico. No procede ninguno de los dos porque no estamos ante un derecho subjetivo, ¿no? No estamos ante un derecho subjetivo. Entonces, veamos la tipología de las normas para darnos un poco cuenta de esto. Repito, mientras que en el amparo estudiamos el derecho, en la acción de cumplimiento lo que estudiamos es el deber, y ese deber no puede ser, como les decía hace un momento, cualquier tipo de deber. En ese sentido, perdón, aquí está, tendríamos, ¿no? Tendríamos normas, perdón, un segundito, aquí está. Por el origen del mandato podrían ser inactividad derivada de un mandato previsto en una norma con rango constitucional, que es bloque de constitucionalidad. Es decir, que la inactividad ha generado una omisión, ¿no?, por parte de la autoridad de normas que son constitucionales. Aquí en mi criterio, bueno, habría que ver qué es lo que va a decir el tribunal, para diferenciarlo cuándo procede la acción de inconstitucionalidad por omisión y cuándo procede la inconstitucionalidad, cuándo procede la acción de cumplimiento para hacer cumplir la Constitución. Me parece que tendría que ser o tendría que referir a si tenemos o no una regla o si tenemos un principio. Eh, pero eso es algo que está discutido porque el tribunal todavía no lo ha resuelto, ¿no? Por ejemplo, si imaginemos, el texto constitucional establece todos tienen derecho a la vida. Y tenemos y bueno, o mejor, pongamos otro artículo, perdón, los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, yo creo que para proteger los derechos sexuales y reproductivos, el Estado debería repartir de manera gratuita la pastilla del día después, ¿no? Entonces, presento mi acción. Ahí la pregunta que tendría es, ¿debería presentar mi acción de cumplimiento o debería interponer la acción de inconstitucionalidad por omisión? Repito, es algo que el tribunal no lo ha dejado nada claro, no lo ha resuelto todavía. Pero me parece que si tenemos una norma que es indeterminada, como en este caso es el derecho sexual y reproductivo, bueno, y queremos que se emita una norma que permita distribuir la pastilla el día después, en lo personal creo que tendría que proceder la acción de inconstitucionalidad por omisión. Pero si la norma es una regla, no es un principio, como por ejemplo sucede con el articulado en disposiciones transitorias que establecían que en 180 días debía aprobarse la ley del Tribunal Constitucional y otras leyes, y ya han vencido los 180 días, ¿no? Creo que se identifica que el titular del deber es la Asamblea, que el plazo que tenía de 180 días ya ha vencido, que hay un deber concreto, etcétera. Entonces, en esos casos, frente a una regla, tendría que proceder, mejor dicho, la acción de cumplimiento. Pero, repito, ese último punto que he dicho en este momento es algo que todavía sigue sin resolverse por parte del tribunal con la suficiente claridad. Luego, inactividad derivada de un mandato previsto en una norma de rango de ley legal en sentido material, ¿no? Se refiere a que puede ser un decreto, puede ser un reglamento, puede ser una norma que básicamente funciona como si fuera una ley en sentido formal.
Por el alcance del incumplimiento puede ser inactividad total o puede ser inactividad parcial. Es decir, esto ya va a hacer referencia a cómo va a resolver el juez, ¿no? Y bueno, cómo vamos a plantear nuestra demanda. Porque en el primer caso es que no ha existido ningún acto por parte de la autoridad demandada para realizar la finalidad de la norma o realizar la norma en concreto. En cambio, en la inactividad parcial significa que la autoridad ha realizado algunos actos, pero que, bueno, no ha logrado la finalidad que buscaba la norma, o sencillamente no ha terminado de realizar los actos que debía realizarse para cumplir lo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, en el primer caso, la concesión, pues, me entenderán, tendrá que ser, y la demanda tendrá que ser una demanda total, es decir, no se ha hecho nada, lo que estamos pidiendo es que se haga, ¿no? Y en cambio, en la inactividad parcial, ustedes tendrán que precisar, es decir, bueno, miren, nosotros reconocemos que el municipio, que el ministerio ha realizado estos actuados, pero adicionalmente, para lograr la finalidad de esa norma, adicionalmente, para la norma le pedía que realice otros actuados, entonces tendrán que precisar cuáles son esos otros actuados que no se han realizado y que, según la norma, tendrían realizarse, o según la finalidad de la norma, eran inherentes a realizarse para alcanzar el objetivo que la norma establecía, ¿no? O que busca. Por la naturaleza del mandato puede ser inactividad respecto a los actos referidos al ejercicio de potestades discrecionales o inactividad respecto a actos de obligatorio cumplimiento, ¿no? Esta clasificación muy interesante la hace Edgar Carpio, ¿ya? En Perú. Bueno, en este caso, ustedes saben que la discrecionalidad es cuando la norma le otorga la facultad de valorar y de decidir a una autoridad, ¿no? Por ejemplo, típico ejemplo de la guerra o del estado de excepción, ¿no? Es el presidente el que valora las circunstancias en concreto para dictar un estado de excepción. Claro que hay profesores que van a decir que las potestades discrecionales no existen, ¿ya? Que se haría Dworkin, por ejemplo, que diría que los principios impiden que existan lagunas jurídicas y que existan, y que permiten que todos los casos sean sencillos y que por lo tanto los jueces pueden revisar todos los actos, incluso la declaratoria de guerra, como pasa en Costa Rica, cuando Costa Rica le declara la guerra a Irak y bueno, la Sala Constitucional Cuarta declara inconstitucional esa declaratoria de guerra. Y entonces, pero ya en la práctica, por lo menos en Bolivia, este es un tema ya un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un criterio objetivo para decir cuándo debía tomarse esa medida, cuándo debería realizarse un acto, porque eso depende de la discrecionalidad, es decir, de la valoración del juez sobre el caso concreto. Entonces, si eso depende de esa valoración, entonces no tendremos un criterio objetivo para presentar la acción de cumplimiento. Y por lo tanto, probablemente les vayan a rechazar la acción de cumplimiento. Porque lo que les van a decir es, bueno, miren, el Estado tiene el deber de construir un hospital en tal zona. Por supuesto que esta zona está muy abandonada. Mire, si usted hubiese interpuesto una acción popular, podría hacer un análisis muy amplio, podrían hacer a favor de derechos, considerar la vulnerabilidad. Pero la norma que usted me pide en la acción de cumplimiento, por eso es que el análisis es distinto, dice sencillamente que el gobierno evaluará y decidirá cuándo construir ese hospital. Por lo tanto, es un tema discrecional. Es un tema discrecional y bueno, ya verá el legislativo, el ejecutivo, mejor dicho, cuándo va a construir ese hospital. En cambio, en la inactividad respecto a actos de obligatorio cumplimiento, pues la norma es clara, ¿no? Dice, tal autoridad debe realizar tal actuado en tal plazo. No realizado, no hay nada que demostrar, no hay nada que discutir, ¿no? No hay si había la oportunidad, no había la oportunidad. Sencillamente la ley no le está dando a la autoridad la facultad de justificar, argumentar, sino simplemente le está dando una obligación. Por la condicionalidad o no del mandato, inactividad derivada de un mandato condicional, donde las obligaciones del servidor público recién se concretan cuando se producen los supuestos de hecho o de derecho previstos en la norma, ¿no? Y bueno, la inactividad derivada de un mandato formulado incondicionalmente. Aquí sí tenemos cuando tú presentas tu demanda de acción de cumplimiento, y bueno, es una norma condicionada, entonces por supuesto que debes demostrar que la condición se ha cumplido. Si la norma establece, tal autoridad tomará
tales medidas, ¿no? Declarará tal cosa, hará tal acto, si se evidencia que en un barrio hay 4 perros rabiosos, ¿no? Bueno, han encontrado 8 y bueno, según la norma se tenían que tomar las medidas en 8 días y no se han tomado. Tú eres el que debes demostrar, el que está presentando la demanda, que ya hay 4 o 5 o 6 perros rabiosos. No sé si me explico. Porque si no demuestra, como el mandato es condicional, ¿no? Y te dice, si es que sucediese esto, entonces la autoridad tomará tal decisión. Entonces, en la demanda, pues, es la persona que está planteando la demanda quien debe demostrar que la condición se ha cumplido. Por lo tanto, quien está presentando la demanda tiene la carga probatoria. En cambio, en el otro caso, en el caso de una inactividad derivada de un mandato formulado incondicionalmente, no. Lo que va a ocurrir en este caso, es que sencillamente no hay ningún tipo de condición. La ley dice, en tal plazo, la autoridad construirá una carretera. No se ha construido, pues planteas la acción de cumplimiento, punto. No tienes que demostrar nada. Eh, en, en función a la complejidad del mandato constitucional legal tenemos. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio. ¿Es un poco contradictorio en qué sentido? Eh, por supuesto que el corazoncito mientras que en el corazoncito del amparo constitucional y la invocación de derechos y garantías, como saben, no hay necesidad de invocar los artículos. El corazoncito, lo que no puede faltar en la acción de cumplimiento es la cita del artículo, que en criterio de ustedes, sea legal o constitucional, sin cumplir. Entonces, una demanda de acción de cumplimiento que no prevea un artículo específico, ¿no? El cual se pide el cumplimiento, no tendría ningún sentido, sería un despropósito. Y bueno, esto tiene que ver con el mandato, ¿no? Que va a emerger de la decisum, de la sentencia. Porque se sobreentiende que si había un mandato en un plazo específico, había mora, cuando se ordena, ¿no? Cuando se ordena que un municipio, un ministerio, una autoridad pública cumpla la ley, se subentiende que ya hace algún tiempo lo ha incumplido. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer el juez al conceder la tutela es darle un plazo nuevo para que cumpla. Obviamente ese plazo nuevo está yendo en contra de la ley, no sé si me explico. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando es una inactividad derivada de mandatos de instrumentalización complejo, significa que lo que están pidiendo ustedes es no sé, la construcción de una represa, ¿no? De esa represa necesita recursos económicos, necesita un conjunto de ingenieros, de trabajadores, de movilización de material, etcétera. Bueno, la represa tenía que haberse hecho una construcción de un edificio tenía que haberse hecho hasta el año pasado y ha pasado más de un año y no se ha hecho. Por supuesto que si el juez va a ordenar el cumplimiento de esa ley, de una ordenanza, porque ordenaba que se realice ese hospital, que se realice esa construcción, pues va a tener que observar que es una inactividad derivada de un mandato de instrumentalización compleja y va a tener que darle un plazo razonable, ¿no? O le va a tener que pedir a la autoridad que esa autoridad les remita cuáles son los plazos que ella cree que van a cumplir, pero que sí o sí tienen que cumplir. Y las omisiones derivadas de mandatos de instrumentalización simple significa que, bueno, no hay que mover muchos recursos, ni económicos, ni humanos, ni nada para el cumplimiento de esa norma. Por lo tanto, ahí no hay necesidad de darle un plazo extenso, ¿no? Es decir, en este caso, el juez tendrá que valorar las circunstancias del caso concreto y decirle, bueno, mire, usted tenía que cumplir esto hasta el lunes, pero no la ha hecho, ya pasó 2 meses. Bueno, le voy a dar 5 días más para que usted cumpla. Esto no es muy complejo, no necesita hacer tanta cosa para cumplir la norma. Entonces, esta inactividad derivada a tiempo de conceder la tutela, a tiempo de hacer nuestro petitorio, por la conservación o no de la inactividad. La inactividad puede ser subsistente, es decir, cuando sea ese cumplimiento de la norma debió ser hasta la semana pasada y hasta hoy no lo ha realizado. Y la inactividad administrativa insubsistente o inactividad, bueno, sí, ¿eso qué va a significar? Que ya se ha perdido el objeto del cumplimiento de la ley o el deber emergente de la ley ya no existe.
Imaginemos, pedimos nosotros con una acción de cumplimiento al gobierno municipal que cumpla tal ley. Y bueno, ellos antes de que se celebre la audiencia derogan la ley, ¿no? El legislativo deroga la ley. Entonces, la acción de cumplimiento ha perdido su objeto procesal, ya no sirve. No sirve porque si hubiese sido un derecho subjetivo todavía, según la jurisprudencia, y se le ha notificado, qué sé yo, hay que celebrar la audiencia, hay que resolver en el fondo, qué sé yo, porque es un derecho subjetivo y hay que tutelar el derecho, indirectamente el derecho objetivo. En este caso ya no serviría porque lo que se está buscando es el cumplimiento de la norma. Si la norma ha dejado de existir, pues ya no se puede ordenar nada, porque no se estaba tutelando derechos subjetivos. Eh, entonces, en ese caso la insubsistencia, ¿no? Significa que la acción de cumplimiento pierde objeto procesal. Eh, Según se evidencia o no, la omisión puede ser inactividad que se deriva de arbitrariedad manifiesta y inactividad no manifiesta, ¿no? Eso significa que en ciertos casos, no sé, una ley dice el gobierno plantará tantos arbolitos en tales zonas. Y bueno, ¿no? Reforestará tal cosa. Bueno, va a ser eh, eh, una inactividad no manifiesta si son ustedes los que deben demostrar realmente que lo que se ha planteado, lo que se ha plantado, según esa ley, los arbolitos, etcétera, no eran suficientes, ¿no? No eran suficientes, no era la cantidad suficiente para, y por lo tanto se da un incumplimiento de la norma. Y la inactividad que deriva en arbitrariedad manifiesta significa que no necesitan elementos probatorios. No necesitan elementos probatorios y que, bueno, simplemente pueden presentar la demanda en la medida en la que es de, lo podríamos decir, hecho notorio, eh, es un hecho notorio el incumplimiento de la norma. Por lo tanto, no, los hechos notorios no necesitan, por ejemplo, demostrarse dentro de un proceso. No, entonces, básicamente eso es lo que se hace, se construye una norma a partir de procesos de integración. Voy a poner un ejemplo de un proceso de integración. Los que vieron Mar Adentro, la película Mar Adentro, recuerdan que era una persona que se lanza un acantilado, se choca la cabeza y pues queda parapléjico, ¿no? Él pide en tribunales españoles la eutanasia, dice, quiero morirme. Entonces, ahí el abogado, en ese minuto, 2 minutos que habla, dice, por un lado tenemos la dignidad y por el otro lado tenemos la vida. Entonces dice, igual que la Constitución boliviana. Entonces va a decir ese abogado, bueno, lo que podemos hacer es sumar ambos, ¿no? Vamos a tener que un derecho que es a la vida digna, ¿no? Suma 2 artículos y obtiene uno tercero. Esto es una integración normativa. A partir de aquí deduce el derecho a morir, ¿no? Porque dice, si la vida que reconoce la Constitución no es la vida y ya, no la vida digna, entonces cuando la vida deja de ser digna, emerge el derecho a morir. Lo que nosotros hacemos en la acción de cumplimiento es algo parecido, porque generalmente, no siempre, pero casi siempre, no vas a encontrar una norma que específicamente que establezca con claridad quién es la autoridad a la cual debes demandar o el titular del deber, que establezca cuáles son las pruebas para demostrar, por ejemplo, el cumplimiento de la condición. No vas a encontrar no sé, no vas a encontrar una norma tan completa, sino lo que tienes que hacer generalmente es sumar lo que dice el texto constitucional con lo que dice alguna ley y seguramente sumar con lo que dice algún reglamento, digamos. Entonces dices, bueno, la Constitución dice que tal autoridad debe hacer una política pública. La ley número tanto es establecido que la política pública debería realizarse de tal manera. Y un reglamento tanto se establece que la política pública debería contener al menos estos elementos y debería realizarse tal cosa, ¿no? Tienes un plazo cumplido, una autoridad identificada y tienes un contenido que debería cumplir el acto para que se cumpla el deber en ese caso. Bueno, finalmente, el procedimiento de la legitimación activa lo tiene cualquier persona, sea particular, privada, funcionario público, etcétera, pero la legitimación pasiva solo el Estado y los servidores públicos. Generalmente la jurisprudencia tanto peruana como colombiana acepta que puedan ser particulares que presten un servicio público. Bueno, ¿no?
No hay básicamente un tercero interesado, sino que estamos hablando del cumplimiento de la norma y, bueno, cualquier persona que sea afectada, pues tendría que poder apersonarse con algo que se llama un amicus curiae, ¿no? Las causales de improcedencia están en el código, que no procede contra, no procede para hacer cumplir contratos, no para el cumplimiento de actos administrativos que refieran a una persona en concreto, es decir, derechos subjetivos, no procede para el cumplimiento de sentencias, no procede para el cumplimiento de trámites de otras acciones constitucionales. Entonces, bueno, no procede cuando estamos ante un derecho, de un derecho subjetivo, ¿no? Y bueno, como les decía hace rato, el contenido está referido en el artículo 33 del Código del Procesal Constitucional, ya referido un poco por el doctor José Antonio Rivera. Y bueno, me parece que las sugerencias a tener cuidado eh, por parte del doctor Rivera también deberían tomarse en cuenta en la acción de cumplimiento, claro que contextualizadas, ¿no? Es decir, mientras que en la acción de amparo podríamos atender a la causa de pedir, bueno, en la acción de cumplimiento debemos atender a demostrar con precisión el titular, el deber jurídico, la mora en el cumplimiento, etcétera, ¿no? Entonces, este tendría que ser de la demanda los elementos, es un elemento esencial para la interposición. Bueno, seguro tendrán un poco de tiempo y revisarán el trabajo y tal vez también seguro verán alguna discrepancia y bueno, de eso se trata justamente la idea que tenemos del derecho, ¿no? El derecho es un derecho argumentativo, por eso es que los magistrados, jueces de la Corte Interamericana tienen disidencias, porque sencillamente vemos el mundo desde posturas de manera distinta, ¿no? Pero bueno, generalmente lo que puesto en el trabajo es lo que es generalmente aceptado por parte de las distintas cortes y por parte de la jurisprudencia boliviana. Yo quedo atento si alguien tiene alguna duda y les agradezco por su tiempo, su atención. Muy bien, muchas gracias por su exposición, doctor Boris Arias. Tenemos algunas consultas, preguntas del auditorio y nos dicen desde Santa Cruz. Siley Candia Oropesa nos hace la siguiente pregunta. ¿Se puede plantear la acción de cumplimiento ante la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas? Repito, ¿se puede plantear la acción de cumplimiento ante la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Sí, lo que pasa es que se puede presentar sobre cualquier tipo de norma, pero que tenga las condiciones de un deber jurídico concreto de una autoridad concreta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ante principios, pongamos el caso de, pongamos la consulta previa. La consulta previa es un elemento esencial, ¿no? Que está regulado ya en el convenio 169 de la OIT, no en su totalidad. Entonces, tú puedes pedir la acción de cumplimiento para que se cumpla la acción de cumplimiento como derecho objetivo. Pero si ese cumplimiento, si la consulta previa ha afectado derechos, ¿no? Colectivos de una nación indígena, etcétera, entonces lo que tú vas a interponer va a ser la acción popular. Entonces, no sé si más o menos me explico. Se puede pedir el cumplimiento de cualquier norma, siempre y cuando esa norma cumpla los requisitos que hemos hecho referencia, que refiere a una autoridad concreta, que está en mora, que si había una condición se cumplió la condición, que establece ciertos deberes que siguen a ese incumplimiento, etcétera, ¿no? En esos casos procedería la acción de cumplimiento en ese tipo de casos. Repito, no estás protegiendo en ese caso el derecho colectivo ni el subjetivo, estás simplemente tutelando el cumplimiento de la norma. A ver, voy a poner un ejemplito antes de pasar porque tal vez lo dejé muy enredado. Hay dos sentencias del tribunal sobre la pastilla del día después del Tribunal Constitucional peruano. En el primer caso es que la normativa lo que establecía en Perú es que la pastilla el día después era un método anticonceptivo y tenía que distribuirse gratuitamente en las farmacias. Alguien presenta una acción de cumplimiento, una acción de cumplimiento, y lo que piden es que se cumpla la norma. Era un acto administrativo, era un reglamento que establecía cuáles eran los medicamentos que tenían que distribuirse gratuitamente. Y el tribunal otorga la tutela, dice, entregue la pastilla el día después, ¿no? Porque no la están entregando. La norma dice que sí hay que entregarla.
Bueno, a los meses se presenta un amparo constitucional. Ellos no tienen propiamente tal acción popular como la tenemos nosotros con ese diseño, y piden, bueno, aquí se está amenazando el derecho a la vida. El tribunal dice, no se sabe si la pastilla del día después es abortiva o no, pero por un principio de precaución, las mujeres pueden comprarlo en las farmacias, pero el Estado no puede repartirlo. Y entonces todos dicen, el tribunal se está contradiciendo, porque en un lado dice que hay que dar obligatoriamente, en el otro se desdice y dice que no. Y el tribunal lo que va a decir en ese caso es, bueno, es que hemos analizado cosas diferentes. En la acción de cumplimiento nos han pedido que cumpla la norma. Y en el otro lo que nos han pedido es la protección de un derecho colectivo. Por lo tanto, no hay una contradicción. No sé si me explico. Muchas veces los tribunales, como nuestra Constitución del 202 estableció muchos recursos, demandas, entonces el tribunal te dice, si quiere hacer esto, sirve esta acción. Y si quiere con esta otra acción que es distinta. Bueno, espero que haya quedado claro. Muy bien, muchas gracias, doctor Boris Arias. También desde Potosí nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede pedir o se puede interponer la acción de cumplimiento de una norma en un decreto supremo? Sí, justamente lo que decía, ¿no? Perdón, creo que... Es justamente lo que se hace la sentencia, la jurisprudencia, cuando se dice que cuando la Constitución establece que se cumplirá la Constitución y la ley, no se refiere a ley en sentido formal, es decir, la ley que ha emergido de la Asamblea Legislativa, sino ley en sentido material. Por lo tanto, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, etcétera, son exigibles a través de la acción de cumplimiento, que por lo tanto se ha expandido con esa interpretación la acción de cumplimiento, ¿no? Sí es posible. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos una consulta acá. Si el gobierno municipal no quiere dar cumplimiento a los artículos 47 y 157 del Código Tributario, modificado por Ley 812, ¿se puede presentar una acción de cumplimiento, doctor Arias? Bueno, la verdad es que no sé exactamente qué dicen los artículos, pero si esos artículos determinan una autoridad que debe cumplir, hay ya plazo vencido, si hay una condición, se ha cumplido la condición, todo lo que hemos dicho hace rato, sí, por supuesto, y en realidad se han presentado ya bastantes acciones de cumplimiento en contra de autoridades públicas, municipios y gobernaciones, para que, por ejemplo, en Santa Cruz a ejercer había una ley que había hecho una retención de determinados dineros. Bueno, la gobernación se plantea, la gobernación se ve obligada, en base a una sentencia constitucional, a hacer esos condonaciones, a realizar ciertos trámites, etcétera, ¿no? Entonces sí es posible, no hay ningún impedimento. Muy bien. La penúltima pregunta señalan lo siguiente. Ahora voy a estar un poco complicada la pregunta, pero voy a tratar de explicarla. Señalan que algunos tribunales colegiados se escudan en no cumplir una disposición de la ley que tiene un mandato concreto específico para una autoridad, para ese órgano colegiado, se escudan en que no existe el quórum respectivo para cumplir la determinación o la disposición legal respectiva, como es el caso de designación de un determinado funcionario. Entonces, ¿es procedente la acción de cumplimiento de este caso o debe estar supeditada a la voluntad del órgano colegiado el cumplimiento de la ley? La verdad es que sí me resultó igual un poco complejo, porque si hay un funcionario que tendría que ser nombrado, entonces aparentemente se trataría de un derecho subjetivo, bueno, si es que entendí bien la pregunta. Porque, ¿cuál es la diferencia entre derecho subjetivo y objetivo? El derecho objetivo simplemente lo que nosotros decimos es que se cumple el ordenamiento jurídico. Pero en el derecho subjetivo estamos refiriendo a alguien en concreto. Por eso es que no podríamos plantear una demanda diciendo
bueno, lo que pasa es que en mi caso tengo una resolución contra la aduana que me favorece y no se cumple. O que Pepito Pérez tiene una resolución que le favorece y no se ha cumplido. Entonces, si hay una designación de una persona en concreto, etcétera, entonces ahí estaríamos ante la procedencia de un amparo constitucional. Más o menos para explicar, ¿no? El Consejo de la Magistratura hasta ahora no ha nombrado vocales. Y la falta de nombramiento de vocales afecta el cumplimiento de sus deberes, por lo tanto podría ser una acción de cumplimiento simplemente para pedir que se nombre. Pero si hay un candidato al cual le han afectado, esa persona va a interponer un amparo constitucional, va a decir, bueno, yo he comprado 5 veces esos formularios de la Contraloría pagando 500 bolivianos y bueno, cada vez lo anulan y bueno, me están generando un perjuicio de 3.000 bolivianos. O finalmente, puede ser que un ciudadano cualquiera diga, bueno, aquí se están afectando los derechos de la ciudadanía porque hay retardación de justicia y todo, porque sencillamente no se está cumpliendo con el deber que se ha establecido y por lo tanto plantearía una acción popular. Entonces, no sé si me explico. Va a depender del enfoque que se otorgue a la demanda y bueno, entonces ya depende de cada abogado cuál es la opción o el espacio, la demanda que más le conviene litigar, cuál le va a resultar más propia para el caso concreto. Muy bien, la última pregunta dice, ¿qué le parece o qué criterio amerita que las salas constitucionales estén concediendo la tutela respecto a mandatos omitidos, pero que no tienen un mandato específico, concreto para una autoridad, sino contiene una disposición normativa general? Pese a ello, conceden la tutela y es el Tribunal Constitucional el que confirma dichas determinaciones, cuando claramente en su propia jurisprudencia establece que la acción de cumplimiento procede cuando se han omitido mandatos concretos establecidos en la Constitución y la ley. La verdad, no estoy seguro si entendí muy bien la pregunta. Lo que ocurre es que la última parte que se asemeja a la pregunta tiene mucho sentido. Es decir, debe existir un mandato concreto. Es decir, tal autoridad es el que debe realizar este actuado. Porque si la autoridad dijese, yo no soy el que debo realizar, es el municipio, vaya usted con el municipio. Y entre el municipio y el nivel central o el departamental, si genera un conflicto de competencias, ya no procede la acción de cumplimiento. Porque primero debe resolverse el conflicto de competencias, sea, por ejemplo, en la vía constitucional que prevea un conflicto de competencias entre ETAs del nivel central, o sea, digamos, entre dos ministerios, a través de, internamente debe resolverse por inhibitoria, declinatoria, etcétera, y luego recién va a proceder. Pero si nosotros tenemos una norma extremadamente genérica que el tribunal ordena que se cumpla, pues esa sentencia podría ser que sea inejecutable, si es que entendí bien la pregunta. Es decir, si el Tribunal Constitucional ordenara o los jueces ordenaran, bueno, atiéndase el derecho a la salud. Bueno, no hay un deber concreto que deba realizar la autoridad, ¿no? Atiéndase la salud, puede ser cualquier cosa. La característica de la acción de cumplimiento es que esta debe decir, debe cumplirse el artículo tantos que establece tales cosas, estableciendo este plazo y deben realizarse tales actuados. Entonces, esa es no solamente, como diría Couture, debe tener la sentencia, sino la demanda, porque la demanda es un proyecto, como saben, de sentencia, como dice Couture, y entonces, tanto la demanda debió haber especificado qué es lo que exactamente se quería con la acción de cumplimiento, como la sentencia tendría que haber especificado en su por tanto esas especificaciones, ¿no? Tal vez no respondí la pregunta, pero bueno, fue lo que entendí más o menos. Muy bien, muchas gracias, Doc. Ha quedado entendido, se ha comprendido. Muchas gracias, doctor Boris Arias. Hemos cumplido el programa establecido en esta oportunidad. En nuestra plataforma de Facebook Live están muy complacidos y hacen dejar su agradecimiento por su brillante exposición, doctor Boris Arias. Realmente también a nombre
de los coauspiciadores de este curso. Agradecemos su participación y también a la primera invitación que se le ha realizado, doctor Boris Arias, ha aceptado, teniendo en cuenta que este es un curso solidario en beneficio de nuestro querido amigo Freddy Paucar Solís. Sin duda, a nombre de su familia, de sus amigos, amistades, de los coauspiciadores, muchas gracias por compartir sus experiencias enriquecedoras en esta oportunidad, doctor Boris Arias. Y bueno, pues esperamos tenerlo más adelante también. Seguramente la MACH y la Asociación de Magistrados de Chuquisaca y de Bolivia van a estar invitándonos para compartir escenario académico en otras temáticas de su especialidad. Doctor, muchas gracias. Yo en realidad deseo de corazón que Freddy Paucar pueda mejorar y bueno, le sirva de algo toda esta actividad y bueno, que reciba también mi apoyo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. El Colegio de Abogados de Chuquisaca, la Asociación de Magistrados, Tribunal Departamental de Justicia, le va a hacer llegar, doctor, un certificado de reconocimiento por su brillante participación en esta jornada. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Recordarle a las personas que nos están en nuestra plataforma y que nos vienen siguiendo, que el día de mañana continuaremos con la exposición de la doctora María Elena Atar con el tema de la acción popular. Asimismo, la doctora Gabriela Sauma Sanquis también va a estar con un tema muy importante de la acción tutelar, que es la acción de libertad. Y por último, va a estar en nuestra jornada para cerrar el día de mañana el doctor Juan Carlos Mendoza, vocal de la Sala Constitucional de Chuquisaca, que va a compartir la temática de la acción de amparo constitucional y a temas diferentes a los que se ha abordado el día de hoy. También comentarles que los certificados a las personas que se han registrado en este curso solidario se les va a hacer llegar hasta el fin de semana a sus correos electrónicos, a donde han señalado, y desde luego aquellas personas que aún están considerando optar por el certificado, con mucho gusto tienen ahí los números de las personas que van a informar o las direcciones para que puedan registrarse. Será hasta mañana a las 7 de la noche para la segunda jornada. Ha sido un gusto compartir con amigos de tanto tiempo, el doctor Emilio Pinto. Agradecer también a la doctora Julie Diva Antequera por la colaboración prestada y a los coauspiciantes de este curso. Hasta mañana, que tengan una jornada reparadora y mañana continuamos por último la jornada de clausura. Buenas noches.